Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Entre 1926 y 1929 se produjo en México un sangriento conflicto armado, conocido popularmente como Guerra Cristera, en la que decenas de miles de católicos se alzaron ante la furibunda persecución anticatólica de las autoridades, muchos de los cuales eran masones. Más de 200.000 personas murieron y entre ellos hay numerosos mártires, algunos de ellos ya en los altares, masacrados a sangre fría por el odio a la fe. Estos fieles mexicanos entregaron sus vidas y murieron al grito de ¡Viva Cristo Rey! Desde la independencia de México, los distintos gobiernos liberales habían ido aprobando medidas contra la Iglesia Católica y la realidad es que la Ley Calles fue el detonante de una situación de persecución y de conflicto contra el catolicismo que se remontaba a décadas atrás y que tuvo otro punto de inflexión en 1917 con la aprobación de la Constitución de Querétaro, donde se atacaba gravemente la libertad religiosa. Tras la aprobación de la Ley Calles, los obispos difundieron una carta en la que se anunciaba la suspensión inmediata del culto en todo el país hasta que se retiraran las disposiciones de aplicación de la Constitución en materia religiosa. El gobierno reaccionó cerrando los templos, prohibiendo el culto privado, deteniendo sacerdotes y deportando obispos. Fue la mecha que llevó al pueblo católico a levantarse espontáneamente en distintos puntos del país. El general Enrique Gorostieta Velarde aceptó el mando militar de los sublevados, cuya inteligente dirección aumentó su combatividad, poniendo en aprietos al ejército federal en los estados donde los cristeros tuvieron mayor fortaleza. Los federales tenían una moral más baja que los cristeros. Sufrían tantas deserciones que para contrarrestar la fe de sus rivales, alguno de sus mandos, como el general Eulogio Ortiz, planteaba ejecuciones sumarias a cualquier soldado que llevase un escapulario. Hubo incluso quien, como el coronel Mano Negra, arengaba a sus tropas al grito de ¡Viva Satán! Su superioridad de fuerzas era total, pudiendo disponer su comandante en jefe, el general Joaquín Amaro, de hasta 110.000 hombres frente a los 25.000 de Gorostieta. La guerra, al menos oficialmente, acabó en 1929 con los llamados arreglos, tras la negociación del obispo de Morelia con el presidente Portes Gil, sucesor de Calles. De este modo, el gobierno se comprometía a promulgar una amnistía para los obispos, los sacerdotes y los fieles sublevados, así como a restituir los edificios ocupados. Los acuerdos fueron incumplidos en parte por las autoridades y cientos de líderes cristeros serían durante los años posteriores asesinados. Miles de católicos mexicanos murieron durante la Guerra Cristera y cientos fueron fusilados y asesinados a sangre fría por odio a la fe. Decenas de ellos ya están en los altares tras haber sido beatificados o canonizados por los últimos papas. Concretamente, el 21 de mayo del año 2000, San Juan Pablo II canonizó en Roma a San Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros mártires. Todos fueron mártires de la Guerra Cristera y entre ellos había sacerdotes y laicos de distintas partes de México. Pero este no es el único grupo de mártires mexicanos elevado a los altares. En el año 2005, durante el pontificado de Benedicto XVI, fueron beatificados en Guadalajara otros 14 mártires, entre los que se encontraba el padre Miguel Agustín Pro y también el niño José Sánchez del Río, ya canonizado en 2016 por Francisco. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Brasil. Tribunal Federal vota a favor de mantener símbolos religiosos. Venezuela. Providas se unen a proteger a los más vulnerables. República Dominicana. Multitudinaria caminata por la vida y la familia. Estados Unidos. El anuncio de Volvo entusiasma a los grupos provida. Pasaremos después a las noticias nacionales. La Virgen de los Desamparados visita las zonas afectadas por la Dana. Se reedita la historia de los mártires de Santander a bordo de un buque prisión. La Catedral Primada acomete su restauración ante su 800 aniversario. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Se presenta el milagro por el que será canonizado Pier Giorgio Frassati. Pesebre en el Vaticano. Catequesis sobre los frutos del Espíritu Santo.
8 de los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal, STF, votaron a favor de la presencia de símbolos religiosos en los organismos públicos de Brasil. Los ministros juzgan un recurso del Ministerio Público Federal que pide que se retiren de los edificios públicos todos los símbolos religiosos, como crucifijos e imágenes de santos. Para el Ministerio Público Federal, la presencia de los símbolos religiosos en edificios públicos contradice el laicismo del Estado brasileño y viola la libertad de creencia religiosa brasileña. La acción del Ministerio Público Federal fue presentada ante el Supremo Tribunal en diciembre de 2019, después de que el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región negara la retirada de los símbolos religiosos de los edificios de los poderes de la Unión y del Estado de Sao Paulo, sosteniendo que su presencia es una reafirmación de la libertad religiosa y el respeto a los aspectos culturales de la sociedad brasileña. En abril de 2020, el Supremo Tribunal Federal reconoció que el tema era de repercusión general, dado el impacto social, económico, político o jurídico de la acción, e indicó que el tema sería juzgado en el plenario virtual por los 11 ministros de la Corte, quienes aplicarían una decisión para todos los casos en el país que trataran el mismo asunto. El relator de la acción, el juez Cristiano Zanin, dijo en su voto que el cristianismo, hasta entonces liderado por la Iglesia Católica, estuvo presente en la formación de la sociedad brasileña, registrando la presencia jesuita desde el episodio del descubrimiento de lo que hoy es Brasil, y desde entonces ha actuado en la formación educativa y moral del pueblo brasileño. Por lo tanto, la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos, contrariamente a lo que sostiene el Ministerio Público, no lesiona su libertad de tener o de no tener una religión. Por ello, propuso la siguiente tesis: la presencia de símbolos religiosos en edificios públicos pertenecientes a cualquiera de los poderes de la Unión, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, siempre que tenga por objeto manifestar la tradición cultural de la sociedad brasileña, no viola los principios de no discriminación, laicidad del Estado e impersonalidad. El ministro Flávio Dino afirmó que el Estado brasileño no debe ser indiferente ni contrario a la religión, sino que debe respetar y promover un ambiente donde la expresión religiosa pueda coexistir armoniosamente. Para el ministro Edson Fachin, la presencia del crucifijo en los espacios públicos es una manifestación cultural y no viola la libertad de creencia y conciencia y el laicismo estatal. También subrayó que el principio de laicidad no debe confundirse con el laicismo. En Caracas, Venezuela, del 29 de noviembre al 1 de diciembre se llevará a cabo el cuarto Encuentro Nacional Provida, organizado por la Conferencia Nacional de Laicos, CNL, y la Red Provida Venezuela, RPV. Eduardo Otamendi, coordinador de la RPV, comentó que esta iniciativa nace con el objetivo de promover la causa por la vida en Venezuela y compartir proyectos, iniciativas e ideas entre los activistas pro vida y trabajar por la protección de los más vulnerables desde el momento de la concepción. Los encuentros nacionales Provida entran como uno de los objetivos del programa de trabajo de la Red Provida Venezuela. Buscamos fomentar procesos de formación y actualización en temas y áreas clave y prioritarias que están asociadas a la vida, la familia, la dignidad humana y el desarrollo integral de la persona, además de promover la acción pastoral en la defensa de la vida, afirmó Otamendi. El evento se desarrollará bajo el lema «Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre», Jeremías 1:5. El aborto es un delito en Venezuela, castigado con penas de cárcel de entre 6 meses y 3 años, dependiendo del caso, según el Código Penal del país. Este y otros temas que atacan a la dignidad humana y a la familia no son recurrentes en el debate público del país, afectado por una grave crisis social y económica desde hace al menos 20 años. Sin embargo, diversos actores del chavismo y de la oposición han impulsado esfuerzos a favor del aborto y del matrimonio igualitario a lo largo de estos años. El malecón de Santo Domingo se convirtió en el escenario de una reunión que cada año convoca a miles de familias en República Dominicana, quienes una vez más participaron con alegría en la tradicional caminata Un paso por mi familia, realizada el último domingo. Bajo el lema Unidos en oración por una mejor nación, cerca de 50.000 personas, según señalaron los organizadores, caminaron desde la intercesión de Máximo Gómez, recorriendo toda la avenida George Washington hasta el Parque Eugenio María de Hostos, donde culminó la jornada con la Santa Misa.
Este evento refleja el profundo amor y respeto por la familia, un valor esencial en nuestra sociedad, expresó Monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo de Santo Domingo, quien presidió la misa. Acompañado de obispos, sacerdotes y representantes de movimientos apostólicos, el prelado destacó durante su homilía la importancia de construir un reino de paz, justicia y amor dentro del seno familiar. La familia es ese espacio donde construimos el reino de Jesús, el reino de paz, de justicia, de amor, afirmó el arzobispo, quien también subrayó que el reino de Jesús es un reino que no es de este mundo. Monseñor Ozoria exhortó a desterrar de nosotros la injusticia, la violencia, lucha de poder. El reino de Jesús es amor, su mandamiento nuevo es el amor y quiere que nos amemos unos a otros, pero no es un amor ficticio, sino uno que es capaz hasta de morir por el otro, agregó. La caminata, que también se celebró de manera simultánea en varias ciudades del país, culminó con la lectura de un manifiesto a favor de la familia por parte del padre Mario de la Cruz, vicario episcopal de la Pastoral Familia y Vida, y otros oradores, el cual sintetizó las principales preocupaciones y demandas de la Iglesia y la sociedad civil en defensa de la familia. El documento presentó una llamada enfática a los diferentes sectores del país para fortalecer a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Es notable constatar cómo Tata Motors sufrió un inmediato desplome en bolsa casi vertical después de lanzar un anuncio woke de su marca Jaguar, es decir, enfocado en la inclusión descartando la normalidad. Esta caída viene dándose desde agosto. El spot suscita la comparación con uno que lanzó hace pocas semanas otra gran marca, Volvo, para anunciar su modelo EX90. Este anuncio está siendo muy celebrado por los grupos pro vida. Fox Business recoge diversas opiniones en ese sentido, una de las cuales da la clave comparativa. Jaguar se centra en las políticas de inclusión, diciéndole a sus clientes que cancelan la normalidad. Volvo se sumerge en la normalidad. Lo corriente es hermoso y auténtico. Es único y sin embargo universal. En el anuncio, una joven descubre que está embarazada justo cuando la madre de él le llama por teléfono. Así que la mujer sale a comprar comida. En una historia paralela, otra mujer conduce su vehículo, un Volvo EX90. El chico le dice a su madre que va a ser abuela y le confiesa que está asustado. Las noches sin dormir, la responsabilidad. Diversas escenas muestran luego lo que será la vida de la niña, porque él presiente que es una niña, y su deseo de decirle siempre lo correcto, de ver el mundo con ella, de pasar tiempo con ella en el hogar. A la vez que vemos todo esto, la historia paralela continúa y sirve a Volvo para mostrarnos la belleza del modelo en su entorno urbano. Se adivina que los destinos de la conductora y de la recién embarazada van a cruzarse. A veces los momentos que nunca suceden son los más importantes, concluye el anuncio, pues frena en seco cuando está a punto de atropellar a la mujer embarazada que cruza la carretera. Conoce el nuevo Volvo EX90, diseñado para ser el coche más seguro jamás hecho por Volvo, una marca que siempre ha tenido precisamente el sello de la seguridad como valor diferencial competitivo. El spot concluye con una escena de la pequeña recién nacida, con sus padres y superpuesta la expresión "por la vida". El mensaje de seguridad resulta pues perfectamente transmitido y sin necesidad de colores vivos, atuendos estrafalarios o rostros extraños, con una historia de lo más normal, el primer embarazo. Pero también queda claro un mensaje implícito. Desde el primer momento en el que lo detecta la prueba, el bebé ya está ahí, en el vientre de su madre. Si el accidente mata a su madre o frustra el embarazo, no será un conjunto de células, como quiere la propaganda abortista, lo que muera, sino una persona que ya tiene todo un porvenir por delante. La Virgen Peregrina de los Desamparados inició este jueves un recorrido por los municipios más afectados por las riadas provocadas por la Dana, depresión atmosférica aislada en niveles altos del pasado 29 de octubre, que acabó con más de 1000 vidas, según fuentes privadas, además de destruir miles de casas y enseres. El periplo de la Virgen Peregrina comenzó por las localidades más afectadas por las riadas como Paiporta, Picaña y Torrente. El jueves, la imagen de la patrona de Valencia llegó a la parroquia de la Inmaculada de Paiporta. Desde allí fue a la parroquia de San Ramón, donde tuvo lugar el rezo del Rosario y una oración por los fallecidos. También en Paiporta se celebró una misa en la parroquia de San Jorge a las 16:30, tras la que comenzó una vigilia que se prolongó hasta las 21 horas.
El viernes 29, cuando se cumplió un mes de la tragedia, se celebró otra Eucaristía al mediodía en Paiporta y tras un recorrido por las calles de la localidad en un vehículo especialmente adaptado, la imagen de la Virgen de los Desamparados llegó a Picaña. Por la tarde, la comitiva se desplazó hacia Torrente y su pedanía Masía del Juez. En la parroquia de San Vicente Ferrer tuvo lugar un momento de oración. La talla de la Virgen Peregrina de los Desamparados también fue llevada a hombros hasta la explanada de la Fuente San Luis, donde se volvió a encontrar con los fieles en un momento de oración y consuelo. Posteriormente se realizó una nueva parada en el puente que lleva al barrio de Senillet, especialmente golpeado por estar pegado al barranco por el que llegaron las aguas mortales. De allí llegó hasta la parroquia del Buen Consejo, donde también se celebró una Eucaristía. Hay que destacar que cuando la gente veía aparecer a la Virgen de los Desamparados, estallaban en una ovación de alegría. El 27 de diciembre de 1936 fueron asesinadas 156 personas a bordo del buque Alfonso Pérez. Viajaban en las bodegas de esta embarcación construida en Canadá por encargo de la Marina Británica y fueron acribillados como represalia a un bombardeo de la aviación nacional sobre Santander. El barco era una prisión flotante donde los republicanos mantenían a los reos de derechas. Aquel día los milicianos anarquistas tiraron granadas de mano y explosivos en la bodega, que dejaron un buen número de muertos y muchos heridos abandonados en agonía. Los que quedaron vivos fueron obligados a pasar por un tribunal ficticio establecido en la cubierta. Se les preguntaba su nombre y su procedencia para fusilarlos en el acto. No duró mucho el teatro, ya que retrasaba los planes de venganza. De entre los supervivientes de las primeras explosiones, se obligó a dar un paso al frente a católicos y sacerdotes, militares, dirigentes o afiliados a partidos de derechas e incluso a aquellos que tenían un apellido distinguido. Antes de morir, uno de los sacerdotes que estaba preso, el padre Ambrosio, dio la absolución a sus compañeros de bodega, mientras otros dos, Eloy Martínez y Manuel Navarro, administraron el sacramento de la confesión hasta ser ejecutados. 3 de los mártires de Santander han sido ya beatificados y su historia ha sido recogida en un libro cuya reedición se presentó este martes 26 de noviembre en el Colegio Mayor San Pablo de Madrid. El libro A bordo del Alfonso Pérez, escenas del cautiverio rojo en Santander, ha sido introducido por los 3 editores, Héctor Ara Sanz, Universidad Complutense y Universidad Autónoma de Madrid, Antonio de los Bueys Güemes, Universidad de Salamanca y Alberto Vallejo del Campo, Universidad CEU San Pablo y Universidad de Navarra. Esta apasionante historia real, narrada por el abogado del Ilustre Colegio de Madrid, de origen montañés, Ramón de Bustamante Quijano, es una obra clásica de la literatura de testimonio de la Guerra Civil Española, que se cuenta entre los más amenos, interesantes y conmovedores diarios de cautiverio, de sistemática narrativa muy actual y de singular amenidad y emoción, precedida de 2 estudios de contextualización historiográfica y unas crónicas de cautiverio de otro de los supervivientes del buque prisión, Alfonso Pérez. La Catedral de Toledo cumplirá 800 años en 2026. Hace una década, con ocasión del año de El Greco, se dieron inicio a las restauraciones del magnífico templo, con la restauración de la sacristía y la apertura de la actual pinacoteca y del Museo de Textiles y Orfebrería. En 2019 le tocó el turno a la sala capitular y actualmente se acomete la reforma del retablo de la capilla de San Eugenio, el conjunto de la antesala capitular y numerosas piezas de orfebrería y pinturas conservadas en su pinacoteca. Con la colaboración de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, está ya muy avanzada la restauración del conjunto de pinturas del retablo de la capilla de San Eugenio del siglo XIV, con sus 11 obras artísticas, 10 óleos sobre tabla y una escultura de bulto redondo, dorada y policromada. Las tablas de este retablo, de exquisita factura, son obra del pintor italiano Gerardo Starnina, del siglo XIV, con añadidos de Juan de Borgoña en el año 1500. Junto a las pinturas de este retablo se está procediendo además a la restauración de 14 óleos sobre lienzo de los pintores barrocos Pedro de Orrente, Eugenio Cajés, Vicente Carducho y Carlos Araceni. El Cabildo tiene prevista la ampliación de la pinacoteca con la apertura de una nueva sala en la que se expondrán obras que se conservan en el templo catedralicio, pero que en la actualidad no se pueden mostrar a los visitantes.
El Papa Francisco reconoció este lunes un milagro atribuido a la intercesión del beato Pier Giorgio Frassati, lo que allana el camino para su canonización como santo, la cual se dará durante el Jubileo de la Juventud de la Iglesia Católica, que comenzará el 3 de agosto de 2025. Frassati, quien falleció a los 24 años en 1925, es muy querido por muchos jóvenes católicos hoy en día debido a su entusiasta testimonio de santidad que llega a las alturas. El joven originario de la ciudad italiana de Turín era un ávido montañista y miembro de la Tercera Orden Dominica y conocido por su labor caritativa. En un decreto del 25 de noviembre, el Papa Francisco reconoció la curación milagrosa de un seminarista de la Archidiócesis de Los Ángeles, en Estados Unidos, quien fue recientemente ordenado sacerdote en junio de 2023. Monseñor Robert Sarno es funcionario del Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano y delegado archidiocesano. En el proceso que examinó la curación, explicó que el seminarista se había dañado el tendón de Aquiles en un accidente de baloncesto mientras jugaba con otros seminaristas. Después de la resonancia magnética, mostró daños significativos en su tendón de Aquiles y su médico le recomendó consultar a un cirujano ortopédico. Estaba muy angustiado por todo esto, así que comenzó una novena a Pier Giorgio Frassati el 1 de noviembre, relató Monseñor Sarno. A mitad de la novena contó que estaba en la capilla llorando mientras rezaba su novena y que sintió un calor tremendo en su tobillo. Cuando fue al cirujano ortopédico una semana después, el cirujano, al ver la resonancia magnética y realizar las investigaciones físicas, le dijo: «Debes tener a alguien en el cielo que te quiere». El seminarista pudo reanudar inmediatamente la práctica de los deportes que amaba sin ninguna dificultad. La curación fue verificada por una investigación diocesana y el examen de la Junta Médica del Dicasterio para las Causas de los Santos por teólogos, cardenales y obispos. El pesebre que este año se colocará en la Plaza de San Pedro proviene de Grado, un municipio italiano de la provincia de Gorizia. Tendrá como elemento principal el nacimiento del niño Jesús y como hilo conductor el amor, mostrando también escenas de la vida cotidiana. El pesebre ha sido realizado por unas 40 personas, todos voluntarios, profesionales y artistas, en sus respectivos campos. La ambientación elegida es la de los primeros años del siglo XX, donde los llamados casoneri, personas que vivían en los casoni o típicas construcciones de cañas, se disponían alrededor de una gran laguna. Es dentro de unos casoni donde se encuentra la Natividad, obra realizada, junto con todas las demás numerosas figuras de barro, por padre e hija, Lorenzo y Francesca Boemo. Además, la obra prevé también, dentro de un largo dique, unos 100 metros de bloques de poliestireno trabajados a mano, la presencia de agua, donde flotarán 2 batele, las características barquitas para navegar por los canales de la laguna. Además, habrá una rica vegetación realizada con impresoras 3D. Según informó el Gobernatorato, la pasión por los pesebres en Grado está muy arraigada, tanto que desde hace décadas se celebra una importante exposición con las obras exhibidas. Desde la Plaza de San Pedro, el Santo Padre, bajo la mirada de los niños y los peregrinos que le escuchaban desde la explanada, explicó el significado de los frutos que concede el Espíritu Santo, cambiando el tono habitual de sus catequesis y dirigiéndose especialmente a los más pequeños. Al inicio recordó algunos frutos enumerados por San Pablo, como el amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. A diferencia de los carismas que el Espíritu concede a quien quiere y cuando quiere para el bien de la Iglesia, los frutos del Espíritu son el resultado de una colaboración entre la gracia y la libertad, subrayó el pontífice. Entre estos frutos, el Papa Francisco destacó la alegría. Afirmó que con Jesucristo siempre nace y renace la alegría y destacó que aunque a veces haya momentos tristes, siempre está la paz. Al término de la audiencia general, durante el saludo a los peregrinos, el Papa Francisco se dirigió a los más pequeños para invitarles a rezar por los niños de Ucrania que sufren a causa de la guerra, especialmente debido a las condiciones del invierno. El Santo Padre también dirigió su mirada a la situación en Tierra Santa y pidió que se haga la paz. Oremos por la paz, exhortó antes de impartir su bendición. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.